Bienvenidos. Este video es parte del Video Instituto Cristiano, la serie de videos que le permite a usted estudiar teología en la comodidad de su casa, de su hogar o de su congregación. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema de la historia de la iglesia en su segunda parte. Y tenemos con nosotros uno de los mejores historiadores de la iglesia que hay en el mundo contemporáneo, el reverendo doctor Justo Luis González. Justo. Muy buenas, es un placer estar con ustedes. Esperamos que lo que vamos a hacer les sea de interés, pero sobre todo que les sea de ayuda y de valor en su vida cristiana. Volvemos en un minuto con este video de Historia de la Iglesia 2. Justo, el video anterior de Historia de la Iglesia 1 terminó hablando sobre Constantino el Grande. ¿Qué pasó inmediatamente después de Constantino en la historia de la Iglesia? Bueno, lo primero que pasó en vida todavía de Constantino es que se acabaron las persecuciones. Hasta unos meses antes de que Constantino promulgara su famoso edicto, junto con otro colega emperador, acabando con las persecuciones, estaba la iglesia pasando por la persecución más dura, más difícil que había pasado nunca. Y de momento se acabaron las persecuciones. La segunda cosa que pasó fue que debido a la paz que tuvo la iglesia, pues ahora fue posible dedicarse más a los estudios, a la escritura y a todo ese tipo de cosas, y eso quiere decir que los primeros 100 años o 150 años después de Constantino fueron la época de oro de los grandes escritores cristianos. De eso vamos a hablar después un poquito más, quiénes fueron y todo eso. Y claro, hubo también otros cambios, el culto empezó a desarrollarse más, la gente estaba acostumbrada ahora a ver la pompa imperial y había que hacer que el culto por lo menos mostrara una actitud semejante de respeto hacia Dios. Como había más gente viniendo a la iglesia, hubo que construir templos, se complicó mucho más la vida de la iglesia. Y la otra cosa que pasó fue que como los obispos empezaron a tener cada vez más prestigio, pues lo que sucede siempre, cuando los cargos empiezan a tener prestigio, hay gente que los toma porque de verdad debe tomarlos y otra gente que lo toma porque le gusta el prestigio, el poder. Y al mismo tiempo que tenemos algunos de los obispos más grandes de la historia de la iglesia, tenemos también muchos casos de algunas personas que posiblemente debieron haber estado haciendo otra cosa y sencillamente, como era una cuestión de prestigio en la sociedad, se dedicaron a la vida eclesiástica. Así que hay muchos cambios que tuvieron lugar, pero sobre todo el cambio principal es que la iglesia, que hasta poco antes había estado perseguida, se volvió ahora la iglesia tolerada, y unos pocos años después ya fue la iglesia favorecida. Después que murió Constantino hubo un periodo de discusiones dentro de la iglesia y todo eso. Para el año 360 y tanto hubo un emperador por unos 2 años y medio que quiso volver al paganismo de antes, pero no pudo. Y de ahí para adelante pues la iglesia siguió cada vez tomando una posición más central en el imperio, hasta que a fines de ese mismo siglo, para el año 380, 381, 2, ya la iglesia era la religión oficial del imperio y la única que se toleraba aparte del judaísmo.